Ok, pues bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Razón y Ciencias con el curso de Apologética en el siglo XXI. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo. Y recuerda que estoy como hostess de este curso que tenemos todos los jueves a las 8 de la tarde, hora Colombia. Bueno, depende de dónde estés, en qué parte de Latinoamérica estés, va a cambiar el horario, pero por acá nos vemos todos los jueves a la misma hora en el mismo canal. Recuerda también que puedes seguirme, tu servidor, el teólogo, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, en mi canal de YouTube y también pues lo que es antiguamente Twitter, hoy en día X o X. También estoy en TikTok, acabo de arrancar eso, todavía no me sigas si no quieres, pero igual también acabo de abrir esa usuario en esa red social. Pues bueno, el día de hoy arrancamos nuevamente con una sesión más de lo que es apologética en el siglo XXI. Antes de arrancar, te indico nuevamente las recomendaciones que hemos estado haciendo cada semana por si eres nuevo en el curso para que las conozcas y si ya has estado con nosotros, bueno, para reforzarlas. Punto número uno, recuerda ingresar con el micrófono silenciado y también mucho ojo y cuida mucho lo que es tu el fondo de pantalla que tengas, lo que tengas atrás, el respaldo. Recuerda que por ahí varias veces hemos visto por ahí reels o videos chuscos en donde se le escapa a alguien el fondo que tiene y hay cada barbaridad en redes sociales. También recuerda tener a la mano tu Biblia para que nadie te pique los ojos, para que nadie te quiera ver la cara de. Entonces recuerda que todo lo que veamos aquí y o en otros cursos que tú tengas aparte o por fuera, todo lo que el maestro nos indique como alguna cita bíblica, puedes rápido tener tu Biblia a la mano para rápido ir a buscar la cita bíblica y tú mismo corroborar y confirmar que se está hablando lo que es la realidad de lo que dice el texto bíblico. Recuerda también tener alguna libreta, si así lo deseas, algún iPad, algo para tomar tus notas que vayas viendo, aprendiendo, creyendo más interesante en el transcurso de la clase. Y también puedes anotar ahí mismo tus preguntas para realizarlas al final de la presentación que tiene el profesor el día de hoy. Recuerda que al final de la charla tenemos un tiempo de preguntas y respuestas en la cual solamente tienes que levantar tu mano y te daremos el acceso, la participación para que puedas charlar con nosotros y hacer tu pregunta sin ningún problema. Recuerda que todo esto, bueno, lo que es las preguntas y respuestas se dejan al final. Pues bueno, nuevamente el curso es Apologética en el siglo XXI. Nuestro profesor de cada semana, profesor Joan Contreras, está nuevamente con nosotros. Recuerda que ya llevamos perdón, ya llevamos tres clases anteriores. Esa sería la cuarta clase, reflexiones para la comunidad. Y hay varias comunidades que a lo mejor no te suenan, que a lo mejor sí te pueden sonar, que hoy en día están sonando mucho en redes sociales. Y son la comunidad geek, la otaku y la cultura pop, la cultura popular. Entonces, repito, tal vez a lo mejor no estás familiarizado con estas comunidades o tal vez ya las conoces, tal vez ya has visto por ahí en redes sociales, tal vez te has topado algún debate o lo que sea, tal vez te has topado alguna caricatura o lo que sea. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy en esta clase con el profesor Joan Contreras. ¿Ok? Entonces, muy atentos, ponte trucha y profesor, somos todos oídos, todo tuyo. Bendiciones, banda. Hola a todos, muy buenas noches. Un saludo muy especial para las personas que se conectan, para las personas que nos verán en diferido. En efecto, esta es ya la cuarta clase, cuarta semana que venimos tratando el tema de apologética en el siglo XXI. Iniciamos con la resurrección de Cristo, el argumento de la resurrección. Fuimos por la confiabilidad de los evangelios. Luego pasamos a la aplicación apologética en temas de cristianismo entre ideologías y relativismo. Clase que dígase nomás, estuvo bastante buena, estuvo bien chévere. Yo saqué unos extractos de esa clase y fui bastante baneado por ahí por TikTok, pero ganamos la pelea. Así que ahí está el video en mi cuenta de TikTok para que vean algunas cuestiones, pues es parte del oficio, ¿verdad? Y hoy vamos con un tema bien interesante de los últimos temas que yo he sacado.
con base en mis aprendizajes, en mis libros y denme un momento, les comparto mi pantalla para que podamos iniciar esta charla. Ustedes me dicen si se ven bien, por favor. Listo. Sí, Ok, hoy vamos a tocar este tema, vamos a hablar sobre algunas reflexiones cristianas para la comunidad geek, otaku y cultura popular. Muchas personas quizás no sepan algunos de los términos, enseguida los voy a estar definiendo, pero se hace importante que el cristiano que hoy aprende apologética y hace apologética, la, la desarrolle en medio de una cultura que tiene ciertas vertientes. Hace 8 días hablábamos de una vertiente un poco más agresiva contra el cristianismo que tiene que ver principalmente con el relativismo y las ideologías. Pero creo que hay una cultura en general que ha sido un poco rezagada por el mensaje cristiano, aunque el mensaje cristiano también es para ellos. Y hablo principalmente de la cultura que de alguna manera tiene una gran apreciación por el arte gráfico, por la música, por el cine. Creo que todos nosotros, o quizás nosotros mismos, somos de alguna manera amigos o conocidos, o nosotros mismos lo somos amantes del buen cine, la buena literatura, las historias, la fantasía, los videojuegos, coleccionar cosas, el manga, el anime, los cómics, entre otras cuestiones. Y toda esta serie de culturas que se han desarrollado a través del tiempo, gracias a Hollywood, actualmente han tenido un gran remesón, ¿no? Han tenido como un gran triunfo en medio de las culturas. No es para nada raro ver que, por ejemplo, hoy muchos em, salimos a la calle con una remera o no sé cómo le digan en su país, una camiseta de Batman, de Superman. Como ven, aquí yo tengo una que me regaló al día de ayer mi hermano de Shingeki no Kyojin, que es el ataque de los titanes. Aquí tenemos dos de sus protagonistas. Y yo particularmente soy bastante fan de toda esta amalgama de cosas. Ahora, más fan de algunas cosas que de otras. Así que hoy vamos a ver precisamente por qué esta cultura es tan importante para nosotros y cómo podemos usar el contenido cultural de estas tendencias para enseñar el evangelio a partir de la apologética. Entonces, hay una cultura, espero estén viendo la imagen porque aquí hay un collage grandísimo, traté de poner la mayor cantidad de símbolos, de gráficos, de portadas que son legendarias de alguna manera. Les estaba diciendo que bueno, que yo soy muy fan de este tipo de culturas. En mi cuarto, quienes me siguen en Instagram sabrán en mi estudio, tengo una cabeza de Aslan, tengo un busto del Capitán América, soy supremamente fan de Goku, soy fan de cómics, tengo cómics, bueno, la remera de Shingeki, soy bastante fan del anime, del manga, por ejemplo. Soy bastante fan de ese tipo de cosas. Creo que a mi espalda pueden ver un Goku por ahí al fondo. Y yo me acuerdo que cuando yo veía estos programas, antiguamente cuando mi abuelo estaba vivo y mi abuelo era mi primer pastor, eh, me criticaba mucho, me andaba muy duro. Y digamos que no lo voy a contradecir, creo que tenía buenas razones por las cuales tenía una gran preocupación por mí, por mi vida espiritual. Hoy, curiosamente, veo y me asombra encontrar que he abrazado este tipo de cosas. Yo soy muy fan de Marvel, aunque soy más DCita, o sea, sigo más a DC en los cómics. Soy bastante fan del manga, veo anime. A mi esposa, desde hace unos años, bueno, hace 3 años nos casamos aproximadamente, pero hace como 2 años he empezado a mostrarle, le he pedido, mi amor, por favor, deja de ver tanta serie coreana, deja, deja de ver tanto romanticismo y vamos a ponernos serios. Entonces,
Ponemos el Crunchyroll o el Netflix y le enseño un buen anime. Y mi esposa ha empezado a apreciar el anime conmigo y ha sido algo bonito porque los dos hemos podido empezar a ver este tipo de cosas. Y a partir de esto, yo escribí un libro el año pasado. Perdón, lo terminé de escribir este año, lo inicié en noviembre, lo terminé en enero. Y fue un par en el camino, en un escrito, en un libro que yo estaba escribiendo sobre política, que fue el más reciente que estrené. El libro se llama Como Héroes y quería precisamente mencionar algunos de los pensamientos y de las ideas que me han venido a partir de estas culturas. Allí también menciono y defino la cultura geek, otaku y la cultura popular. La cultura geek es una cultura es muy aficionada al medio popular, pero sobre todo a los videojuegos, al coleccionismo de figuras de acción, cómics, coleccionan ese tipo de cosas, hacen streaming, hacen partidas en vivo para hablar sobre cosas de gustos personales y demás. Así que la cultura geek como tal es una cultura que le gusta el coleccionismo, los detalles, el arte gráfico en ciertas áreas como los videojuegos, la cultura hollywoodense, entre otras. Ahora, los otakus, también otaku o otaku como tú quieras, es una cultura que es más fascinada por el anime y el manga, que son artes gráficas provenientes de Japón. Claramente, hay otros países que ya hoy han empezado a producir manga y anime, pero Japón los encabezan todos. Actualmente, quizás alguno esté por allí y vea o sepa de alguno, Baki, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Record of Ragnarok, Vinland Saga, bueno, una gran cantidad de cuestiones que son anime y manga. El manga es como el cómic, el dibujo, el libro japonés. El anime es cuando se coge el manga y se anima, ¿vale? Entonces voy a estar usando estos términos de la cultura para que todos lo tengamos básicamente claro. Y ahora, la cultura popular ya es una cultura un poco más occidental que ha abrazado y popularizado ciertas nociones hollywoodenses. Por ejemplo, hemos empezado a abrazar ciertos simbolismos o ciertos gráficos que hacen parte ya de nuestra cultura. Por ejemplo, si a nosotros nos ponen un escudo de un murciélago en amarillo, sabemos que estamos hablando de Batman, ¿verdad? Es difícil desprender a la cultura de la figura de Batman. También sabemos que si hay espadas de luz, muy posiblemente estaremos hablando de Star Wars. Este, este, um, este ambiente, estos símbolos, perdón, de estas historias de Hollywood y de la gran cinematografía han impregnado nuestra cultura. Por lo tanto, hablar de Star Wars es casi que hablar de cultura popular. Hablar de Harry Potter es hablar de cultura popular, Jurassic Park. Ahí hay algunos que ustedes pueden ver en la pantalla. Sin embargo, la cultura popular también abraza otro tipo de aspectos y no solamente tiene que ver con el arte dibujado o animado, sino también, por ejemplo, con la música. Por ejemplo, al príncipe del pop o el que se le llama el príncipe del pop, Michael Jackson, ha impregnado con su arte tanto a la cultura que quien lo ve reconoce quién es él. Sí, él ya es en sí mismo un símbolo. Recordamos quizás sus canciones o quizás también podemos recordar hasta lo malo. Cuando vemos la carátula de Nirvana, por ejemplo, de uno de sus CDs más famosos, en donde hay un niño desnudo en una piscina, recordamos que Nirvana hace parte ya de la cultura popular, tanto así que de Nirvana sacan prendas de ropa, se estudia su música, ya se arraigó a la cultura. Y podemos ver otros temas, por ejemplo, ahí vemos a la Carol G, a la que se le dice la bichota, por ejemplo, que es un prospecto de quien empieza quizás a rondar
esta cultura popular y que quizás en un futuro pueda ser abrazada en la cultura popular. Ahora, tenemos otras cuestiones, como por ejemplo la marca de ropa, Gucci. Gucci se ha vuelto cultura popular para muchos. Y si bien no todos tenemos Gucci, obviamente porque es muy caro, em, entendemos que Gucci, Zara, H&M hacen parte de la cultura popular. Ahí tenemos, por ejemplo, a Coca-Cola, a Pepsi, bueno, una gran cantidad de cosas que ahora hacen parte de lo que conocemos como la cultura popular, porque ahora se vuelven coleccionables, se hacen parte de la cultura. Es raro que la gente en su casa hoy ya no tenga, por ejemplo, un souvenir o un recuerdo de Coca-Cola, que no tenga, por ejemplo, un destapador de botellas de Pepsi, de Coca-Cola, bueno, etcétera. Marilyn Monroe es una imagen tan popular que con solo verlo sabemos quién es ella, por así decirlo. Películas como Volver al Futuro, Goku, Dragon Ball Z, que obviamente es el rey de los animes, aunque algunos dirán que no, pero tristemente para otros será así, y etcétera. Entonces, esta es la cultura geek, la cultura otaku y la cultura popular. Hoy estamos viviendo eso. Las aplicaciones de streaming están precisamente ofreciéndote esto, adaptaciones de videojuegos a las series, de series a videojuegos, a live actions, por ejemplo. Hay películas que han impregnado tanto nuestra cultura como El Rey León, La Sirenita, uh, el, el, uh, cuál es? La Era del Hielo, por ejemplo, una gran cantidad de películas que han impregnado nuestras vidas, series que han impregnado también nuestra forma de ver las cosas, como The Office, quizás Dark, que es una gran serie, etcétera. Mal o bien, el mundo se mueve alrededor de esto, ¿de acuerdo? Y creo que simplemente satanizarlo no es una solución. El cristiano no simplemente puede decir, hay que satanizar Crepúsculo, hay que satanizar Harry Potter porque usan magia, hay que satanizar Jurassic Park, hay que satanizar a Goku, hay que satanizarlos a todos porque muchos cristianos durante muchos años nos la pasamos satanizando lo que nos era novedoso. Pero el punto está es que eso está aquí. Ahora, la pregunta esencial es, ¿esto qué tiene que hablarnos a nosotros? O quizás este tipo de manifestaciones artísticas tienen algo para demostrarnos. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Esta es una frase bien interesante de Optimus Prime en una de las películas favoritas mías sobre Transformers y es, yo surjo, dice, y tú caes. Es un momento súper épico cuando Optimus, después de haber sido asesinado prácticamente, si asesinar sirviera para Optimus, porque es una máquina literalmente, pero Optimus cuando vuelve más fuerte, más agresivo, más imponente y se enfrenta contra un dios, un Prime, creo que era, también de la cultura de él y le dice eso, yo surjo y tú caes. Ahora, ese yo surjo y tú caes sugiere algo que la cultura de hoy ha querido mostrarnos. Y creo que uno de los más grandes argumentos que se han forjado contra nosotros en la apologética y en el cristianismo es el siguiente. Quizás alguno de ustedes se sienta identificado o ha escuchado este tipo de cosas. Este es el argumento que usan algunos ateos y escépticos. A mí me lo dijeron alguna vez un grupo de amigos que estudian arte y que precisamente son muy comiqueros, les gusta el cómic, el manga, el anime, las películas, todo ese tipo de cosas. Y me decían lo siguiente en una conversación. Fíjese nomás y escriban ahí en el chat si ustedes también se sienten representados por este tipo de situaciones. Ellos mencionan, nuestros antepasados veían el sol y no podían explicarlo, por lo cual le daban características de un dios. Observaban las tormentas eléctricas, los grandes mares o la inmensidad de la naturaleza y le daban características de un dios porque no podían explicarlo. Era tan magnífico que no podían explicarlo. Todos ellos tenían la necesidad de diosificar los fenómenos naturales que no podían entender dada su percepción de la existencia de un ente o varios de ellos. Pero hoy
no necesitamos a Dios para explicar nuestras necesidades más profundas. Creo que muchos hemos escuchado esto. O sea, en la antigüedad, los indígenas, nuestros antiguos padres, nuestros ascendientes, le oraban al sol porque era un fenómeno que no podían explicar, entonces simplemente los llenaban con el vacío de un Dios. Hoy ya no necesitamos eso, hoy tenemos a la ciencia, por ejemplo, hoy tenemos al método científico, hoy tenemos los descubrimientos, la genética, la biología, todo lo que tú quieras. Por lo tanto, los hechos naturales o los fenómenos naturales ya no necesitan una explicación de Dios. La ciencia puede explicarlo, por lo tanto, Dios no es relevante. Este es un argumento que se usa mucho, mínimo actualmente encuentro que se usa mucho, pero cuando a mí me lo decían, yo también sentía que mi vida, mi vida como que se fragmentaba. Literalmente sentía que mi fe me la tropezaban, porque yo decía, tiene todo el sentido, ¿no? No encuentro fallos en su lógica, diría el meme. No encuentro fallos en su lógica. Claro, si en la antigüedad nuestros padres antiguos eh, a lo que no entendían le llamaban Dios precisamente para poder explicarlo, hoy por hoy, ¿por qué eso no podría estar pasando? Si alguien se sana, ¿por qué lo llamamos? Quizás por la ausencia de poder explicativo lo llamamos Dios. Entonces, ellos dicen que nosotros usamos el argumento del Dios de los huecos para llenar estos huecos que no entendemos, que la ciencia no puede explicar. Y usan esto para decirnos, mira, o sea, Dios se va a hacer irrelevante con el tiempo. Si uno no está bien acentuado en su fe, uno no conoce bien las razones de su fe, evidentemente su fe va a tambalear rapidísimo y va a ser como un vasito frágil. Con los años, yo vuelvo y les digo, con los años teniendo este argumento en contra mío y abrazando la cultura popular, la cultura geek, me di cuenta que la cultura geek, otaku y cultura popular simplemente es una cultura de los nuevos dioses. Curiosamente, esta nueva cultura lo que ha hecho es diosificar nuestros anhelos más profundos, ponérselos a un personaje, a un artista, a una banda de rock, y mitificarlo y diosificarlo y entronarlo a tal punto que nos dé la razón por la cual existimos. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito más. Escríbanme ahí si están bien o ya están aburridos, si todo está en orden. Toda esta amalgama de espectros culturales que hacen parte de nuestros hobbies, gustos personales y que despiertan ciertas emociones particulares en nosotros, esconden de forma delicada y extrañamente imperceptible nuestra necesidad inconsciente de Dios. Esto es lo que yo propongo. Esta amalgama de cosas que sacralizamos, que diosificamos, que entronamos como dioses, como nuevos dioses, ya sean las películas, los cómics, las historietas, los artistas, la música. Mira, fíjate, esta cultura de los nuevos dioses no solamente van para los otaku, cultura popular, hasta para los músicos, Metallica, Nirvana, Pantera, Kiss o The Kiss, todo este tipo de bandas se vuelven como dioses, ¿sí? Se vuelven como la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Son como ciertas suertes de divinidades que le dan razón a nuestra vida. Por eso, observemos que esta cultura no debe ser satanizada, sino que debemos usarla para aplicar apologética. Quizás lo que está pasando aquí es lo siguiente. Esto se hace aún más evidente en cómo el hombre ha tratado de crear dioses, diosificar hombres o crear ciertos arquetipos de seres superiores que no tendrían sentido, entiéndanse bien esto en el contexto que lo digo, ninguno de estos arquetipos o creaciones de nosotros, artísticas o hombres que diosificamos o música que diosificamos, nada de eso tiene sentido si no tuviésemos una noción mínima de la existencia de Dios.
En otras palabras, no tiene sentido nuestro gusto y admiración por Goku, Optimus Prime, Seiya, Oliver Atom o Superman, o llámalo Nirvana, Karol G, Maluma, llámalo como quieras, Justin Bieber, Michael Jackson, Los Gorilas, The Fuse, lo que tú quieras, Gucci, Sara. Nada de esto tiene sentido. Nada de este apasionamiento por entregarle nuestros sentimientos más profundos a algo más grande que nosotros, nada de eso tiene sentido si Dios no existe. En otras palabras, no tiene sentido. No tiene sentido. Y vean, yo soy supremamente fan de Goku. De hecho, la fase 3 de Goku. Ahora, no sé si me estoy poniendo ya muy cultura popular. Allá a los hermanos de Razón y Fe les digo, si tengo que corregir algo, me dicen. Yo soy muy fan de Goku, ¿vale? Y cuando usas, pon tu personaje favorito, pon tu película favorita, pon tu gusto más exótico, más divinizante que has puesto, que lo has diosificado casi. Eso no tiene sentido si Dios no existe, ¿vale? Eso no tiene sentido si Dios no existe. Aquí va la perla. Y espero ustedes puedan comentar allí en el chat quizás lo que se les va viniendo a la mente, lo que les va ocurriendo. Ese deseo por poseer razones trascendentales y filosóficas que nos lleven a poner nuestros más profundos sentimientos de añoranza y admiración por un ente superior a nosotros, no ha desaparecido, solo se ha transformado. No ha desaparecido, solo se ha transformado. Esto me sirvió mucho a mí, sobre todo cuando empecé a entender más la apologética en su aplicación diaria. Un otaku, un chico geek, alguien de la cultura popular, cuando tú le hablas sobre Dios, tiene una imagen ya distorsionada de Dios. ¿Qué pasaría si usáramos este argumento, lo invirtiéramos y mencionamos que lo que nuestros antiguos padres hacían con el dios sol, con la dios luna, con el dios agua, con el dios del cielo? ¿Qué pasaría si nosotros tomamos este argumento y decimos esa necesidad que tenían los padres antiguos, los hombres primitivos, por encontrar razones superiores a ellos por las cuales tener un sentido de vida, vivir para los dioses, por ejemplo, vivir por los dioses, ser hecho por dioses? Eso, ¿qué tal que no haya desaparecido como creemos que pasó, sino que simplemente se ha transformado en una nueva cultura de los nuevos dioses? ¿Sí? Quizás no hemos abandonado esto y simplemente ha cambiado. Ha cambiado no porque lo que cambia es la estética del sentimiento. Todos nosotros tenemos una necesidad filosófica de Dios. Y a esto es lo que yo llamo la necesidad filosófica de Dios. Quizás alguno me puede salir diciendo: a mí no me gusta la cultura geek, no me gusta la cultura otaku, no me gusta la cultura popular, no me gusta el cine, no me gusta la lectura, nada. ¿Tú tienes novia? Sí. ¿Y amas mucho a tu novia? Sí. ¿Cuánto la amas? Ella es lo mejor de mi vida. Por ella ella le da sentido a todo. Ok, escúchate nomás, escúchate nomás. Tú estás buscando en ella y en su amor las razones filosóficas necesarias que te lleven a poner esos sentimientos profundos en ella. Cuando ella desaparezca, tu mundo se cae, ¿sí? Tu mundo se cae. Esta tesis que yo he desarrollado en mi libro y mi propuesta que humilde y respetuosamente pongo a consideración de todos los apologistas en Latinoamérica y obviamente en ustedes que se están formando, es algo que podemos usar en medio de esta comunidad. No es apagar el televisor para que los chicos no vean Dragon Ball, es tomar los gustos de cada una de estas culturas, tomar los gustos de cada uno de estos jóvenes y mostrarles cómo ese apasionamiento por un equipo de fútbol, por un videojuego, por un
artista, por un género musical, ese apasionamiento por la moda, ese apasionamiento por un gusto, por una profesión, por un trabajo, etcétera, es un vago reflejo de lo que es Dios. Esta vida es eso. Estamos buscando a Dios por todo lado sin querer encontrarlo realmente, ¿sí? Estamos haciéndonos nuevos dioses constantemente. Recuerdo tanto a Pablo en el Areópago, cuando llegó y los griegos, que obviamente son la matriz de la filosofía occidental, y en el libro de Hechos se nos cuenta cómo Pablo, llegando a Atenas, ve que habían estatuas a todos los dioses y había una que decía el dios no conocido, ¿de acuerdo? Y los atenienses escucharon la exposición de Pablo y Pablo dice, les voy a presentar ese Dios en el cual nos movemos, existimos y vivimos, parafraseándolo. Ese mismo sentimiento está en el corazón de todos los seres humanos que aman a Naruto, que aman a Hollywood, que aman hacer las compras, que aman su profesión, que han divinizado a un artista, lo que tú quieras, en su corazón tienen un altar que dice al Dios no conocido, porque han tratado de llenar un vacío que nunca se llena porque ese vacío tiene nombre propio. Ese vacío tiene nombre del Dios verdadero. Naruto y Zeus, en ese sentido, son iguales. Los antiguos le pusieron nombre a Zeus como el dios del cielo, el dios supremo del Olimpo. Pero es exactamente el mismo deseo que le pusieron los antiguos a Zeus, los que hoy les ponemos nuestros deseos más profundos a Naruto. Es exactamente la misma necesidad filosófica de Dios. Es la misma necesidad filosófica de Dios. Evidentemente en esta postura hay algo de psicología porque soy psicólogo, pero no me pueden negar que es bastante convincente el hecho de que estamos buscando llenar un vacío filosófico en nuestra vida porque tenemos necesidad de Dios. Ahora, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una historia bellísima de cómo el ser humano eh, necesita de Dios y busca a Dios en otras cosas. Hoy muchos seres humanos hicieron de su Dios el sexo, la fama, hacen de su Dios hasta su propio ministerio y no su relación realmente con Dios. ¿Mm? Muchos cristianos caemos en este problema, hacemos la apologética a nuestro Dios, por ejemplo, y no a Dios mismo como Dios. A veces me pasa que cuando estoy estudiando un tema, leyendo un libro de filosofía, teología, ciencia, bueno, etcétera, a veces me pasa que me detengo y me empiezo a preguntar, estoy, yo quizás hablo de Dios mucho, pero a veces no hablo con Dios. No sé si me hago entender. Como que hablo de Dios en todo, en mis redes sociales, en mi iglesia, en mi música. Yo transpiro a Dios, pero no hablo con Él. Quizás he hecho de mi apologética mi propio Dios. Quizás he hecho de mi saber mi propio Dios. Quizás he hecho de mi vida mis gustos, mi libertad, mi autonomía, mi propio Dios. ¿Se entiende? Esta es la cultura de los nuevos dioses que impera hoy. Esta es una frase mía en mi libro de Como Héroes. Este deseo inconsciente por la existencia de un ser superior no ha desaparecido, solo se ha transformado. Lo repito, este deseo inconsciente por la existencia de un ser superior no ha desaparecido, solo se ha transformado. Otro ejemplo, bueno, yo ya he puesto bastantes ejemplos, pero déjenme pongo uno un poco más picante, los políticos. Creo que muchas personas han puesto sus deseos filosóficos más profundos de alguien superior en políticos.
Los políticos hoy en general pueden gozar de una posición hasta mesiánica en algunos grupos ideológicos y políticos. ¿Sí? Él es el que nos va a rescatar de la pobreza nacional o él es el que va a hacer esto o lo otro. Ahora, entiéndase mi crítica en el contexto de lo que es, ¿no? Yo no estoy diciendo que un político realmente no pueda hacerlo, pero digo, lo que está mal es darle tintas mesiánicas, tinturas diosificadas a un ser humano, ¿sí? Poner eso en nuestros deseos más profundos en alguien superior a nosotros que pueda hacer algo por nosotros. Algunos apasionados por el deporte lo hacen con los deportistas, con el mejor jugador del mundo. Observen nomás en Argentina lo que hicieron con Maradona, ¿no? Le hicieron hasta la religión maradoniana, creo que existe todavía o se acabó. Tocaría preguntarle a algún argentino si eso se acabaría con que Messi ahora fue ganador también de la Copa Mundial, ¿no? Pero observen, no se dan cuenta, es constantemente eso. Un fanático, en Colombia le decimos un barrista, una persona de barras bravas, que ama mucho fanáticamente a su equipo, viste de su equipo, tiene el termito de su equipo, tiene pósters de su equipo, álbumes de su equipo, ama y hasta muere por su equipo, porque ha puesto en su equipo precisamente este deseo inconsciente por la existencia de Dios, de algo superior. Todos sabemos internamente que algo superior a nosotros existe y quizás nuestra vida es eso, una aventura épica por buscarlo. Lo que pasa es que nuestros hobbies parecen ser lo suficientemente competentes como para reemplazar al Dios verdadero, pero son dioses que defraudan, diría Timothy Keller. A mí me encantan los Vengadores, aunque soy más fan de la Liga de la Justicia. Aquí los pongo porque creo que todos lo conocen. Esta es la cultura de los nuevos dioses. Hay una cultura de los nuevos dioses. Obviamente, Nuevos Dioses está inspirado en un cómic de New Gods de DC, pero me parece interesante porque es algo que hoy existe, que es cierto. Los nuevos dioses están ahí. El deseo por pertenecer a alguien o a algo más grande que nosotros mismos y que le dé sentido a nuestra vida hace parte de toda aquella proyección que busca darle virtudes divinas a representaciones terrenales de lo que concretamente puede ser Dios. Eso es la cultura de los nuevos dioses. Creo que lo he venido diciendo ya constantemente. Esta es una cultura que permanece y que perdura y que quizás va a perdurar un tiempo más. Hace unos días veía algunos videos de youtubers muy famosos que les gusta este tipo de cosas. Y quizás el ocaso de los superhéroes en el cine está terminando. Quizás sí, quizás no. Bueno, es el tiempo lo dirá. Pero la cultura de los nuevos dioses sigue ahí. Cada vez hay un artista nuevo que se vuelve como el dios de esta generación, ¿no? Bad Bunny, por ejemplo, ha sido catalogado como el heredero del príncipe del pop Michael Jackson. Cada generación se caracteriza porque tiene sus dioses. Dioses que defraudan, evidentemente, pero dioses a la imagen y semejanza del ser humano al final de cuentas. Esto y toda esta amalgama de temas, de gustos, de hobbies apasionados, deberían apuntarnos hacia la existencia de Dios. Y es una manera que observo es muy viable. Yo ya lo he intentado, yo ya he usado este argumento o esta herramienta precisamente, o este concepto más que herramienta, este concepto con eh, varios de mis amigos que hoy han dejado su escepticismo y su ateísmo y se han vuelto más creyentes. Algunos siguen, pasaron del agnosticismo al deísmo, por ejemplo, pero eso ya es un paso, ya casi están cerca del teísmo. Y una vez hablando con un amigo acerca de qué tan fanático era yo de Dios, me fijé que él traía una playera de Batman. Él me decía, oye, ¿tú crees en un ser invisible
como el que pinta la iglesia, el cristianismo y la Biblia, ¿tú crees en eso? Y yo le decía, creo tanto como tú crees que Batman existe como para traer una playera. Obviamente fue una conversación de amigos, ¿no? Y esto no puede ser un debate, esto tiene que ser con el profundo amor que debe caracterizar al cristiano cuando transmite una verdad. Am, Esta es la cultura de los nuevos dioses y creo que la cultura de los nuevos dioses está ahí, sigue ahí. Él es Manfred Lutz. Manfred Lutz es mi psiquiatra favorito. Aparte porque es un genio, no tengo sus libros acá. Recientemente voy a empezar a leer un libro de él. Tiene varios libros. Hay un libro que se llama La bomba del cristianismo, algo así, y es como desmitificación del cristianismo en algunos aspectos. Tiene otro libro que se llama Dios, breve historia del eterno, que es una frase que voy a citar en este momento. Hay otro que se llama Estamos locos, que es una pregunta. Es un libro que voy a estar leyendo pronto. Y hay una frase en el libro quizás más conocido de él que se llama Dios, breve historia del eterno. Dice algo así, y quiero que la escuchen, la lean y la piensen un momento. Gracias a Dios, Dios no existe. Pero, ¿y si Dios nos libre, existirá Dios? Gracias a Dios, Dios no existe. Pero, ¿y si Dios nos libre, existiera Dios? Esa es el abordaje de Lutz, pero es un abordaje que creo que aquí en Razón y Creencia se ha hecho en otros aspectos o en otros canales, o lo ha hecho yo, por ejemplo, la existencia de Dios. La existencia de Dios es algo que se puede comprobar con el argumento cosmológico Kalam, con el argumento cosmológico, por ejemplo, el tomista, quizás, con el argumento ontológico de San Anselmo, el argumento teleológico, por ejemplo, o de ajuste fino, el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas, la apuesta de Pascal, eh, el teorema de Gödel, de Kurt Gödel, la imposibilidad de la existencia de infinitos reales a partir de raciocinio del hotel de Hilbert. Bueno, hay una gran cantidad de argumentos filosóficos, tanto inductivos como deductivos, que nos ayudan a llegar a la conclusión de que efectivamente Dios existe. ¿Cuál es mi favorito? Mínimo a mí me gusta usar mucho en los debates el argumento de la existencia de Dios a partir de las matemáticas y de la relación mente y información matemática. Ese yo lo uso mucho porque me lleva a una conclusión específica. Dios existe y el teísmo es verdad. La pregunta es, si Dios existe, ¿cuáles pueden ser las consecuencias reales de que Dios exista? O sea, no solo podemos llegar a la conclusión de que Dios existe y que se manifiesta en la cultura popular a través de una inconsciencia artística. La pregunta es, si Dios existe, ¿qué consecuencias tiene eso para la humanidad? Por eso Lutz dice, y Dios nos libre, ¿no? ¿Qué pasaría si existiera Dios? Les recomiendo leer mucho a Manfred. Es un psiquiatra teólogo increíble. Ahora, nuestro buen C.S. Lewis, quizás mi pensador del siglo pasado favorito y uno de mis escritores más predilectos. Ya casi tengo mi biblioteca completa de Lewis. Eh, Lewis es importantísimo. Él escribió en su libro Mero Cristianismo lo siguiente: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar. Lo que quiere decir que cualquier Dios, cualquier forma artística en la que estamos tratando de graficar a un Dios, es simplemente una sombra de Dios verdadero. Nosotros no podemos creer que Dios es producto de nuestra imaginación, como el argumento escéptico al inicio nos quería vender. Lo que hemos hecho es darle una vuelta al argumento y decir que precisamente esas necesidades filosóficas de la existencia de Dios se explican de mejor manera cuando entendemos esta cultura de los nuevos dioses, tanto en la cultura geek, otaku y cultura popular.
Por eso Lewis dice eso, Dios no puede ser algo que yo imagine, porque para nada Él es lo que yo puedo imaginar. ¿Cómo es Dios cuando lo imaginamos? Como Goku, como Superman, como Saint Seiya. Para los que son por ahí fans del anime, quizás sean como Thor, perdón, como Light Yagami, como quizás como All Might de My Hero Academia. Para los que les gusta, por ejemplo, las historias escritas, los libros, quizás Dios sea un reflejo no sé, de lo que veo en Juego de Tronos, de lo que experimento en Harry Potter, de lo que veo en Crepúsculo, así sucesivamente. Si pudiésemos imaginar a Dios, Dios sería exactamente lo que ya la cultura popular ha graficado. El problema aquí es que Dios no puede ser eso. Eso serían simplemente sombras o destellos pequeños de lo que realmente sería Dios. Robert Spielman, un filósofo católico bastante bueno, de verdad lo descubrí gracias a mis estudios en filosofía de la política con mi libro Una redención política. Bueno, y también por mi profesor de tesis, en un libro que se llama Ética, Política y Cristianismo, él dice algo impactante, creo que simplifica la idea mejor. Y dice, creer que Dios existe significa creer que Él no es nuestra idea, sino más bien que nosotros somos una idea suya. Eso nos pone en un puesto ontológicamente insuficiente. O sea, ponemos a Dios como ontológicamente suficiente, o sea, que Él por su propio ser existe y no depende de otro ser para existir. Cuando yo digo que nosotros somos seres ontológicamente insuficientes, afirmo que nosotros necesitamos de un primer ser para poder existir. O sea, Dios es un ser subsistente, nosotros somos seres contingentes. Esto es lo que Spielman está diciendo. Creer en que Dios existe no es creer que Él es un producto de nuestra mente, sino que si yo llego a la conclusión racional de que Dios existe, implica que nosotros hemos sido un producto de una idea de Él. Ahora, entiéndase producto en la medida benévola y virtuosa de la palabra, no como que Dios nos usa como productos o como desechables, nada de eso, sino Él él nos creó a nosotros porque pensó en nosotros. Nosotros no creamos a Dios. No podemos hacerlo, porque si nosotros creáramos a Dios, sería un Dios más similar a Superman y a Goku que al Dios judeocristiano, que es ontológicamente suficiente. Wow, ¿no? Qué interesante esa aplicación. De hecho, para quienes quizás tengan algunas dudas, aquí estoy aplicando apologética en, en su versión positiva. Estoy presentando una defensa de la fe a partir de una serie de evidencias y de hechos. Y aparte de eso, me estoy fundamentando mucho en el conocidísimo argumento de San Anselmo de Canterbury, que es el argumento ontológico para la existencia de Dios, en el cual se afirma que si Dios existe en cualquier mundo posible, Dios necesariamente existe en el mundo real y es el ser máximamente grandioso. San Anselmo, ahorita que estoy terminando de leer mi curso de teología patrística, San Anselmo menciona que Dios, o sea, que Dios es aquel que ningún otro puede ser mayor que él. Esa es la definición de San Anselmo. Ningún otro puede ser mayor que él. Esa es la definición de Dios. Nadie hay más grande que él. Es la misma definición que vemos en los Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Isaías, Oseas, etcétera. Es la misma definición. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Es aquel que nadie puede ser mayor que él, porque Él es el ser máximamente grandioso, moralmente perfecto, el ser que no puede no ser.
O sea, Dios no puede dejar de ser, porque si Dios pudiese dejar de ser Dios, no puede ser el Dios ontológicamente suficiente por definición. Wow, me puse un poquito pesado, pero estamos haciendo buena apologética y estamos haciendo teología natural, imagínense. También estamos haciendo teología natural y estamos haciendo teología filosófica, además de nada. Hombre, esta clase va a quedar muy buena porque va a quedar con una cantidad de datos interesantes aplicados a la cultura. Qué bueno, eso me alegra bastante. Ahora, para quien me dice, ay, pero tú no usas la Biblia. Mira, todo lo que yo he dicho, Pablo ya lo había pensado, diciendo lo siguiente, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de ¿qué? De lo que Él creó. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Wow. Ahora, muchos de nuestros hermanos dirán, eso se aplica a los católicos, pero me parece que es una aplicación limitada. Los cristianos también tenemos problemas con la idolatría. Por ejemplo, muchos cristianos tenemos en el primer puesto de nuestro corazón nuestro orgullo. ¿Qué es un ídolo? Vamos a definir, voy a definírselo así. Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Todo lo que ocupe el primer lugar de tu vida es un ídolo. Y Dios detesta los ídolos, los aborrece. Si en el primer lugar de tu vida está tu esposo es un ídolo. Si en el primer lugar de tu vida está tu orgullo, tu personalidad, tu temperamento, es un ídolo y Dios no lo avala. Si en el primer lugar de tu vida está tu profesión, el dinero, el sexo, tu juventud, eso es un ídolo. ¿Vale? La aplicación de la idolatría va para todos, va para todos. Por eso es tan importante esto. Creo, sinceramente, que cuando Pablo escribió Romanos, entendió que el inmenso poder, la naturaleza divina de Dios, se revelan visiblemente a través de las cosas hechas, como la naturaleza, el sol, las cosas hechas. Pero cuando Pablo habla de las cosas hechas, quizás pudiésemos reflexionar que las cosas hechas no son solamente las cosas naturalmente hechas, o sea, que están allí por su naturaleza, sino también las cosas que quizás surgen artísticamente, ¿vale? Como los cómics, el anime, el manga, Hollywood, los videojuegos, YouTube, TikTok, todo ese tipo de cosas. Cosas que nos hacen sentir inferiores y que en ellas hacernos sentir inferiores, presuponemos que son superiores y les podemos entregar nuestros más profundos deseos, sueños, anhelos, horas, tiempo. Se vuelven ídolos. Esos nuevos dioses se vuelven ídolos. Hmm, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Hay diversas formas de adoración camufladas en las culturas de hoy que evidencian la imperfección de los nuevos dioses y sus limitadas características, dada la sombra que los cubre, producida por el único Dios ontológicamente suficiente, el ser necesario para la existencia misma. Si tú eres una persona que ama algún videojuego, que um,
le fascina una serie, un cómic, un anime, un personaje, un político, un escritor, una obra de arte, si valoras más a un deportista, um, mejor dicho, si has puesto en algo o en alguien tus necesidades filosóficas más profundas por aceptación, son dioses que fallan. Pero tú puedes reconocer en este momento que esos dioses o esos semidioses que tú has creado son solo el reflejo de un Dios que lo cubre todo, que lo cubre todo. Estos nuevos dioses son sombras imperfectas de Dios. Este Dios lo cubre todo. Ellos son simples sombras de lo que creemos es Dios. Mm. Qué interesante postura, ¿no? Esto a mí me pone a pensar harto, porque se los digo, les está hablando no solamente un psicólogo que analiza la cultura, o un apologista en formación, se los dice un fan, alguien que está dentro del movimiento, o sea, alguien que abraza esto. En la imagen ustedes pueden ver en este momento una pintura que se llama Prince of Peace de Aquilejan. Es quizás mi pintura favorita de Jesús. Ahora, creo que Jesús no era así exactamente. Es posible que Jesús fuese un más morenito, bajito, más narizón, etcétera. Pero esta pintura Príncipe de Paz de Aquilejan hace parte, por ejemplo, de la carátula de mi libro, que más adelante se las voy a mostrar. Pero esta pintura es muy importante para mí porque me habla de Jesús de alguna manera muy interesante. Y quiero usar, para ir terminando, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, lo siguiente. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso me hace pensar en el arte. Hay un teólogo, quizás ustedes lo conocen, se llama Francis Schaeffer. Él escribió mucho sobre la relación teológica que hay entre Dios y arte. ¿Y por qué es tan importante leer el arte para entender la cultura? Y cómo Dios también se manifiesta a través del arte. Creo que la cultura otaku, geek y cultura popular es arte que Dios usa para enseñarnos las falencias que tenemos acerca de lo que creemos es Dios. O sea, creo que Dios usa un cómic para decirte lo incompleto que es esa noción de Dios, más sin embargo que esa incompletitud se puede ver completamente realizada con la persona correcta en Jesús. ¿Mm? Hace 8 días lo veíamos, Jean-Jacques Rousseau escribía que cuando Sócrates hablaba sobre su hombre perfecto, describía a Jesús, ¿no? Si la muerte de Sócrates fue la muerte de un filósofo, la muerte de Jesús tendría que ser la muerte de un Dios. El hombre perfecto, el, um, el, el arquetipo, el modelo a seguir que todos los filósofos habían pensado en algún momento estaba en Jesús y esas nociones son vagas cuando las enfrentas directamente a Jesús. Jesús es un Dios, perdón, es el Dios, es su naturaleza divina que refleja la completitud de Dios. La Biblia, de hecho, menciona que Jesús y en Jesús se completa toda la ley de Dios. La manifestación humana de Dios a través de Cristo completa las escrituras. Jesús lo dice, yo vine, yo vine a completar la profecía, yo vine a completar las escrituras. Y esto es supremamente importante, porque si el arte
puede transmitir verdad, y si toda verdad es verdad de Dios, lo que quiere decir es que lo que hay en esta cultura del manga, del anime, del cómic, de las películas, de los libros, de la ciencia ficción, de todo esto, son vagos reflejos que nos hablan de la necesidad que tenemos como humanidad de Dios. Esto también lo hizo Tolkien al escribir El Señor de los Anillos. Trató de, haciendo una historia épica, quizás a través de la literatura, transformar el conocimiento de Dios para decirle a la gente, Dios está ahí presente, está ahí está. No necesitas, no necesitas sino solamente detenerte y entender que en ese gusto que tienes por tus propios hobbies, simplemente Dios está manifestando. Dios se manifiesta a través de eso. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Descienden de lo alto. Como les decía, en mi libro, Como Héroes, esto no es spam, digo, solo quiero tomar unos minutos, abordo el tema que hoy ustedes escucharon, pero abordo otros temas. Por ejemplo, cómo encontramos a Dios en los mensajes de la cultura popular acerca de los viajes en el tiempo. Yo amo las series y las películas que hablan sobre viajes en el tiempo. Me encantan. ¿Cuál es la relación de Dios con el tiempo? ¿Y qué hay allí en los viajes con el tiempo o sobre el tiempo, la manipulación del tiempo, esa necesidad de que el ser humano pueda manipular el tiempo que Hollywood ha tratado de recrear? ¿Qué nos enseñan de Dios? Ahí hablo. Hablo de los zombies. Los zombies es un recurso artístico y literario y cinematográfico que a mí me encanta, ¿vale? Pero ¿cómo usar los zombies para también hacer apologética? Hablo también sobre la circunstancia de dioses versus hombres. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Dios peleara con nosotros o nos dejara enfrentarnos a él? De hecho, en la Biblia hay una historia de un hombre que se enfrentó directamente a alguien que era como un dios. Eh, de lo paranormal también estoy hablando. A mí personalmente me encantan las películas de terror, a mi esposa no, y evidentemente tratamos de no verlas. No siempre es prudente ver este tipo de películas, evidentemente, pero también allí en lo paranormal, en las películas de terror, suele existir un mensaje que podemos usar para enseñar el Evangelio a los demás. Y obviamente el libro tiene mucho, mucho más. Si quieres adquirirlo, puedes buscarlo por Amazon, está en digital y está en su versión física. Ahora, si vives aquí en Colombia, puedes pedirlo por Tienda Iceberg, por Instagram, ahí te atenderemos y te haremos el envío del libro con, si quieres, con un mensaje escrito de parte mía. Y quería mostrarles rápidamente, antes de terminar, para quienes quieran quizás tener una aventura épica, una relectura quizás de la Biblia un poco más fresca, si se quiere. Eh, les, no sé si se ve, pero les quiero recomendar mucho esta Biblia épica. Dígase de paso, es un momento para recomendar cosas. La Biblia, esta Biblia épica, que ustedes pueden ver, es gordita, está llena de arte gráfico bien hecho, muy lindo. Pero ¿por qué este me gusta particularmente? Bueno, lo que pasa es que uh, fue dibujada por artistas gráficos de DC Comics y de Marvel Comics. Aquí lo pueden ver. Fue dibujada por dibujantes de los cómics de DC y de Marvel. Entonces, esta Biblia épica es un recurso, no sé si apologético, pero quizás te pueda ayudar con tus hijos, con los jóvenes de la iglesia. Yo la leo porque aparte de tener, obviamente, para quienes dicen que yo no tengo la Biblia, aquí tengo mi Biblia todo el tiempo, aparte de leer mi Biblia y estudiarla, me refresco la mente eh, con esto un poquito, porque aquí capto gráficamente quizás cosas que leyendo no me son tan claras en el tiempo. Eh, ah,
Pero bueno, eso era lo que quería decirles, eso era lo que quería compartirles, ya quedo a disposición si hay preguntas, dudas, inquietudes. Y bueno, am, estoy atento a sus preguntas o comentarios. Que si alguien ve por ahí el escudo del CAP, sí. Sí, aquí está el escudo del CAP. Excelente, profe, gracias. Chicos, chicas, es hora de las preguntas, inquietudes. Si alguien tiene una pregunta, es momento puede por favor levantar la manita para activar su micrófono y proceder a hacer la pregunta. Arránquense ya. Bueno, a lo mejor no hay preguntas y todo quedó sumamente claro. Ah, bueno, por ahí está levantando la mano Andrea. Échanos tu pregunta, Andrea. Ok. Esta no me la esperaba ni yo. Pero bueno, en vista que no la han hecho, pero me parece que de repente por ahí pueden tenerla. Muchas veces hemos hablado acerca de los mensajes subliminales que mantienen algunas series o algunas películas o lo que se pueda mostrar. Y algunos elementos de repente hablando, no quiero entrar a detalle, no quiero asustar a nadie, pero a veces mencionan el hecho de que puedan haber elementos como de satanismo dentro de algunas series, ¿no? Bueno, ahorita se ve más en las series actuales de Disney, pero no sé qué referencia a eso y qué es lo que nos puede aportar, porque de repente sí es un hecho de que existen, qué es lo que se puede aportar en base a ello, ¿no? Ok, eso es una gran pregunta. Evidentemente, y en el libro lo relato muy bien, y es que yo no digo que todo el anime o que todo el manga o que todas las películas sean buenas, pero tampoco creo que haya que satanizarlas. Eso es lo primero. En segundo lugar, hay que ser sabios en lo que ves. Por ejemplo, cuando hay anime, hay varias formas de anime. Hay uno que se llama el shonen, que es como el clásico anime de un chico héroe o una chica héroe que se levanta, pelea contra todos, le gana a todo el mundo y se supera. Pero hay otro que es el conocido hentai, que es básicamente la rama un poco sexual, un poco no, bastante sexualizada del anime. ¿De acuerdo? Yo no te voy a decir como cristiano, allí hay algo que aprender. No, nunca diría eso. Creo que hay que analizarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y te lo digo con una muy buena experiencia. Hay un anime que se llama Death Note, que es donde apareció un demonio, un Shinigami, que deja caer un cuaderno que se llama la Death Note en el mundo humano. Y un ser humano súper inteligente consigue la Death Note y básicamente digamos que el argumento de la serie rueda alrededor del hecho de que si tú pones el nombre de alguien y ves su rostro, esa persona muere. Y si tú especificas la forma en que muere, pues más específica va a ser. Claro, la persona que recibió la Death Note es una persona muy, muy inteligente y empieza a tomar el puesto de Dios. Mi mamá es teóloga y cuando mi mamá se sentó conmigo a ver el anime me empezó a decir, ay, Joan, usted está viendo demonios. No, Joan, quite eso. Casi me da un bibliazo. Pero mi mamá 5 minutos después se sentó conmigo a verla. Mamá terminó de ver todo el anime conmigo y al final terminamos hablando del problema del mal. Sí, ¿qué pasaría si un ser humano pudiese hacer las veces de Dios? Es lo que pasa en la serie. Creo que el discernimiento en el cristiano tiene que ser una herramienta que evidentemente fortalezcamos. Yo no estoy diciendo que todo el anime es de Dios o que en todo el anime veamos a Dios, pero tampoco estoy diciendo que hay que satanizarlo todo, porque creo que de allí podemos sacar muy buenas cosas. Yo he usado Death Note, por ejemplo, para hablar con los chicos que van a la iglesia a veces y que les gusta esa serie y he hablado sobre el problema del mal. Si ellos me preguntan, por ejemplo, ¿por qué existe el mal en el mundo? Usamos esa serie que ellos ven y les transmitimos la verdad del Evangelio y los llevamos a Cristo. Entonces creo que es usar las herramientas que creemos que el diablo usaría contra nosotros y las usamos para Cristo. Eh, Le damos una vuelta al argumento
y hacemos que el diablo se vaya con el rabo entre las patas, porque vino a atacarnos y lo que hicimos fue usar lo que él no nos iba a usar a nosotros y a nuestra generación para atacarnos y la usamos para el servicio de Cristo. Gracias. Excelente, gracias Andrea por la pregunta. Steven, puedes hacer tu pregunta sin problema. Arráncate. Hola, 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 ¿me escuchan todos? Hola. Así es. Perfecto. Bueno, primero que sea hablar de Japón. O sea, Japón, como sabrán, Japón es un país que no es cristiano. O sea, Japón, de los cuales solo el 1% de toda su población es cristiana, porque la mayoría son shintoístas o budistas o ateos, de los cuales el anime es de Japón, ¿no? Y muchas veces en los animes se refleja mucho, o sea, lo que pasa es que en muchos animes refleja mucho lo que es Japón, ¿no? Su gente, su cultura, ¿no? Y muchas veces pensamos si es que Japón es un país que quizás no conoce a Dios cristiano, o quizás los japoneses no suelen hablar de los dioses y quizás, eh, o sea, de las cuales yo me voy a pensar, ¿no? Si es que nosotros los cristianos occidentales podríamos usar el manga o el anime para poder evangelizar a los japoneses, ¿no? Porque yo he conocido a cristianos, amigos míos, cuando gustan el anime, que ellos quieren ser misioneros en Japón para poder llevar el evangelio a Japón. O sea, quizás no seamos Inglaterra o Estados Unidos, que son países cristianizados, pero de alguna forma hay que llevar el evangelio a Japón, porque Japón es una potencia mundial económicamente hablando. Y Japón nos ha dado a Occidente los animes, los mangas, que de los cuales nosotros nos gusta mucho. Pero también hay que darles algo, o sea, de nosotros a los japoneses. Y los japoneses son personas, o sea, los japoneses son la historia, y o sea, son la historia para no ir quizás por las ramas. O sea, o sea, en Japón ve al cristianismo como algo extraño o más europeo, ¿no? De los cuales los primeros que han llegado a Japón fueron los portugueses, los católicos, ¿no? Pero al margen de eso, creo yo que, o sea, o sea, mejor dicho, o sea, o sea, yo creo que el manga, el anime refleja la cultura japonesa, refleja su idiosincrasia de los japoneses, en las cuales puede haber demonios o zombies, ¿no? O quizás animes propios de lo que es el shintoísmo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y muchas veces lo vemos como algo satánico, ¿no? Quizás para los cristianos. Y yo quería preguntarle, ¿no? Si es que podríamos, ¿no? Quizás los cristianos occidentales sean latinos, gringos, europeos, poder usar sus mangas o sus animes para evangelizar Japón, o si es que hay algún manga o anime cristiano para poder leerlos también o verlos, ¿no? Ok. Ok, sí, Japón es una cultura como muchas otras que puede ser poco cristianizada, en eso, digamos, podemos concordar. Sin embargo, creo que el evangelio tiene que hablarse en medio de una cultura, ¿de acuerdo? Hemos aprendido durante los años que cuando el evangelio llega a las comunidades, transforma su cultura también, no solo el corazón de las comunidades, sino su cultura. William Paley, por ejemplo, llegó a la India a evangelizar y la India no tenía un idioma. Y pues los hindús son supremamente dados a su religión. ¿Qué sucedió? Que William Paley empezó a unificar el idioma hindi, porque ni siquiera India tenía un idioma, y a través de la traducción de la Biblia al hindi, India pudo tener por fin un lenguaje nacional. Eso pasó con el urdu en Pakistán igual. Lo que quiere decir que el cristianismo tiene un poder demoledor, no solamente en el ámbito espiritual, que evidentemente es el que nos importa, sino también en el ámbito cultural. Por lo tanto, creo que el mejor ejemplo bíblico es el de Pablo. Pablo llegó a predicar el Areópago con la cultura filosófica de los atenienses. ¿Sí? Él entendía su cultura, conocía el contexto de lo que decía con existimos, nos movemos y vivimos
Estos tres conceptos eran conceptos presocráticos, por ejemplo, y se desarrollaron de forma adecuada en la filosofía antigua y puntualmente clásica, y parece ser que Pablo lo conocía muy bien. Pablo vino a decirles, oye, la cantidad de dioses que ustedes tienen, porque para los que no saben, los atenienses y los griegos siempre le tenían pavor a los dioses, porque si algo hacían mal, ellos creían que directamente los dioses los iban a castigar. Pablo llega a predicarles de un Dios de misericordia, un Dios que tiene un altar a un Dios no conocido, pero a diferencia de todos esos dioses vengativos, este Dios ha pasado por alto el pecado anterior y les ha dado una oportunidad. Cuando tú le presentas este mensaje a una cultura llena de terror por sus propios dioses, wow, eso abre la puerta al evangelio de una manera bellísima y hermosa. Así que sea Japón, China, Irak, el evangelio tiene que hablarse en medio de esa cultura. Gracias por tu pregunta. Excelente, gracias Steven por preguntar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien más quiere participar? Buenas noches. José Hola, hola. Miguel, adelante. Muy buenas noches a todos los que están participando, estamos participando. Muy interesante la exposición del profesor, lo felicito. Y eh, me acuerdo cuando mi hijo estaba en desarrollo, viendo toda esa serie de cómica, que yo siempre lo acompañé, pero yo siempre soy más, veo más allá de lo que las personas ven. Y en su exposición me traía a mi mente eh, las culturas plasman. Por ejemplo, en los años 60 y 50 de mi época, de los 50 soy yo, en esa época no existía a veces ni el televisor. Hoy estamos plasmados, pero estas culturas han ido transformando. Vemos que comenzaron las modas, y decimos otros, modas y modismo, y esto ha llevado a que la persona, viene el arete, el pincel, el tatuaje, y viene remarcando de algo ha sido de estas culturas que han venido penetrando físicamente a los jóvenes, porque más que a la juventud, los ha penetrado tanto que ya se plasmó. Yo he visto muchos jóvenes, porque yo tengo contacto con jóvenes por el hecho que soy pastor misionero. Entonces, las marcas no se borran, siempre van a estar. Y esas marcas a veces en la vida espiritual te afecta porque has puesto, como dice, una letra que no cabe en este abecedario. Así que gracias por su exposición, y me traía esta reflexión de las culturas, tanto orientales como occidentales. Dios me les bendiga. Buenas noches. Vale, gracias. Excelente, gracias José Luis, gracias Pastor. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, José Miguel. ¿Alguna otra pregunta, chicos, hermanos, que quieran hacer? ¿No? ¿Todo bien? Ok, excelente. Bueno, pues yo también aprovecho para recomendarles este también cómic, El bien y el mal, sacrificio, Eh, guerra, tentación, traición, esperanza, redención. No sé si sea igual, eso. vaya de la mano con Biblia épica, pero también es un cómic, el cual eh, también uso para con mis niños. Yo empecé a ser fan de los cómics cristianos cuando empezó, bueno, antes de que yo empezara el cristianismo, los famosos folletitos chics, que sí. eran cómics pequeños, ¿no? Que eran para compartir el evangelio con otras personas. A partir de ahí yo me enamoré de esos cómics, de esos chics, y creo que tuve la gran mayoría de la colección de esos. No los regalaba, los usaba para mí, para tenerlos yo. Cuando ya tuve gran colección de esos y los leí todos, empecé a regalarlos y me quedé sin ninguno. Después me encontré este librito, esta Biblia, no sé cómo llamarlo, y también me gustó y también lo he estado compartiendo con mis hijos. Entonces es también una buena herramienta, ¿no? Las formas cambian todos los días.
Podemos hacer diferentes cosas para compartir el evangelio, para edificar a las personas. Las formas cambian todos los días. Los principios, las bases bíblicas, esas permanecen para siempre. Así como comentaba el maestro, tal vez podemos agarrar una serie, un manga, un algo para poder arrancar de ahí a predicar el evangelio y tomar un manga, tomar una serie, una película, un algo como pretexto para rápidamente ganchar a las personas y compartirles del evangelio. Pues bueno, antes de retirarnos, déjenme nos vamos al final de la presentación. Recuerden, ya como quiera comentaba ahorita el profesor, ahí están sus libros. Recuerden, Fe y Caos, Iceberg, una redención política, y también lo que veíamos en las presentaciones como héroes. Ya lo dijo él, si vives por allá y quieres autografiado, lo quieres con algún mensaje, yo que tú mejor le caía en su casa para que te lo firme, para que te tomes la foto con él, la subas a Instagram y lo etiquetes en Instagram. Ahí está también su red social, Instagram, @Joan Steve Contreras. Síguelo en Instagram, también agrégate al canal, suscríbete al canal de Facebook de él, Opinión y Pensamiento, y recuerda que él es parte del Ministerio de Fe Razonable del doctor William Lane Craig. ¿Sale? Recuerda también que tenemos todos los días estudios teológicos y estudios bíblicos como este que estamos teniendo el día de hoy, Apologética en el siglo XXI. También cursos como hermenéutica, homilética, exégesis, un nuevo curso que está el canon y crítica textual. Los compañeros y hermanos de intelectuales teístas, y también lo que son estudios bíblicos acerca de libros y o cartas de la Biblia, ¿no? Lo que es Génesis, Levíticos, Hechos, cartas, etcétera, ¿ok? También estate al pendiente de ellos. Si te interesa alguno, puedes contactarnos por medio de grupo de apologética y de ahí te transferimos al grupo del cual quiera ser partícipe, ya sea de un estudio teológico o de algún estudio bíblico. ¿Ok? Y próximos eventos y cursos que vamos a tener el ministerio, el día de mañana, la ponencia bíblica, importancia de la apologética para la vida cristiana. ¿Ok? Mañana, viernes 29, 8 p.m., hora de Nueva York. Si te interesa, conéctate mañana. Importancia de la apologética para la vida cristiana. Y en octubre arranca un curso gratuito que es Historia de la Iglesia 1. Va a ser todos los viernes, 8 de la noche, en lo que es por medio de lo que es Zoom. Los viernes, 8 de la noche, Historia de la Iglesia 1. Y también talleres de filosofía cristiana, el sufrimiento del cristianismo, abordando la existencia humana. Entonces, ese inicia el martes 10 de octubre, 8:30, hora de Nueva York, con el hermano Juan Carlos. ¿Ok? Entonces, estos son los nuevos cursos que vienen ahora. Te digo, el día de mañana hay uno de ellos y los demás los otros dos arrancan en octubre, para que estés enterado de todo esto, para que estés al tanto, para que sepas que estás invitado, y también si quieres compartirlo con tus conocidos, con tu iglesia, con tus hermanos, con tu familia, amigos no creyentes o creyentes, puedan empezar a meterse y adentrarse a lo que es este mundo cristianoide. ¿Ok? Y pues bueno, recuerda seguir las redes sociales de Razón y Creencia, tanto en YouTube, TikTok, en lo que es Facebook, Instagram. Recuerda seguir, darle like, suscribirte a los canales, seguirnos por todas partes, compartir lo que se está subiendo para que también el algoritmo sea buena onda con el equipo y podamos estar presentes por todos lados y en todas partes. ¿Ok? Pues bueno, nos despedimos el día de hoy. Recuerda, próxima semana nos vemos por acá, misma hora, mismo canal. Recuerda compartir lo que hayas aprendido con tu gente, que no se quede nada más guardadito en tu cabeza, en tu corazón, sino que puedas compartirlo con tus seres queridos y también los no queridos, que recuerda que también Jesús nos mandó a amar a nuestro prójimo, sea buena onda o sea mala onda con nosotros. ¿Sale? Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao.